Gracias, bienvenidos. Voy a leer un texto que ya conoce Luis, que publiqué hace tiempo en el blog de Eterna Cadencia y que ha tenido la suerte de ser utilizado para la promoción de la futura edición en inglés del libro de Luis. Y tan solo antes de leer una cosa que no está en el texto, que es un pequeño detalle. Yo hace poco más de un año no conocía la existencia de Luis Negrón sobre el planeta Tierra, ni había oído hablar de su nombre jamás, de los jamases. Tuve la suerte de preguntar a una egresada ya creo, del doctorado, a Cristel Jusino, que está ahí, que me diera nombres de escritores puertorriqueños. Me dio dos, uno de ellos es Luis, así que de alguna manera este texto se origina en la recomendación que me dio Cristel en su momento, porque conviene hablar de literatura. Muchas veces parece que se obvia esto y conviene hablar de literatura y preguntar por otro, así que muchas gracias, Cristel. El humor como escudo y como espada. Luis Negrón a veces confiesa, tanto en presentaciones como en entrevistas, que el mayor regalo recibido tras publicar Mundo Cruel es la decisión de su hermano de aprender a leer para poder disfrutar del libro. Nacidos dentro de una familia humilde en una zona agraria de Puerto Rico, todos sus hermanos emigraron lo antes posible para escapar de la pobreza hasta recalar en el área metropolitana de Boston. Él, que fue el único que no abandonó la isla, pasó largas temporadas de su adolescencia en una de las zonas más deprimidas económicamente del Bronx. Su padre se sacrificaba para poder enviarlo a aprender inglés en casa de su tía, que era la encargada del mantenimiento del edificio donde vivía. En la biblioteca pública del barrio cayó en sus manos un ejemplar de El último suspiro. Le brillan todavía los ojos cuando cuenta que las memorias de Buñuel le enseñaron que se puede vivir para una obra y que puede uno hacerlo siendo distinto. Negrón dice que ese libro le salvó la vida, porque lo empujó a todos los libros que leyó después. La lectura primero y la escritura después parecen haberle salvado la vida. Casi todos los textos que he leído sobre sus cuentos destacan el desenfado y naturalidad con que trata el mundo gay. Es cierto, pero no dicen nada del que para mí es el verdadero eje estructural de su libro, la supervivencia. El título es bastante explícito al respecto, Mundo Cruel. Los personajes de las narraciones de Negrón son, ante todo, eso, supervivientes. Se enfrentan, por supuesto, a muchos de los obstáculos que la sociedad interpone a los homosexuales. Obviar eso es absurdo, pero también a los que surgen y se desarrollan dentro del propio ambiente queer, más injustos y restrictivos muy a menudo que los externos, y muchas veces olvidados por la intencionada simplificación de los narradores militantes. Pero en su base, sus historias pivotan en torno a las dificultades que todos, con independencia de nuestra opción sexual, enfrentamos en la vida. Una lectura atenta de las 9 narraciones que alberga el volumen reitera ese tema central, la supervivencia individual. Pero hoy un día un libro de crítica social no funciona. Se admite el costumbrismo si uno usa referentes del entorno lésbico, gay, transexual, bi. No me parece mal, pero tampoco hay que esquivar el asunto. La crítica social se admite siempre que sea de detalles modificables que no cuestionen en sí el sistema. El mundo cruel, al que alude el título, es el mismo para todos. Hay en el libro más de lucha de clases que de reivindicaciones sobre derechos civiles. En algunos de los relatos sí que se aprecia la preocupación de las familias burguesas. La burguesía es hoy un estado mental más que una situación económica. Esa ha sido una de las victorias del capitalismo, que descubren a su retoño eligiendo senderos para su deseo poco aceptados por la sociedad bien pensante. Pero precisamente el último de los relatos, que da título al libro, es una andanada contra todas esas ideas de normalización, estilización de lo gay que presenciamos. De un modo sarcástico viene a decir que quizás los gays eran mejores en la marginalidad, sin haberse entregado al consumo desenfrenado y a la obsesión estetizante, porque entonces los objetivos estaban claros y no existía ese aire de insoportable superficialidad. No quiero escribir frivolidad, pero lo pienso, en que muchas veces cae el entorno queer. Ese desencanto que se muestra en el relato y que al mismo tiempo es cuestionado en el mismo, Negrón no es tan estúpido como para ofrecer la oportunidad de que alguien de medio paso atrás en lo conseguido tras años de luchas, es quizás lo que más haya molestado a algunos sectores homosexuales. Negrón no quiere hacer bandera de nada. Su literatura no es ni panfletaria, ojo, en mi boca el adjetivo panfletario dista mucho de ser denigratorio. Es meramente descriptivo. Hay panfletos buenos y malos, como en cualquier género, ni reivindicativa. Negrón quiere hacer literatura y punto, y para ello se nutre de los ambientes en los que se mueve. El mundo gay de Santurce, con sus brillos y penumbras. Diciéndolo de modo más claro, si Negrón fuera heterosexual y boxeador, sus cuentos tendrían otros escenarios, pero no serían menos bello. Y eso es lo importante. Me acabo de dar cuenta que en Puerto Rico ha salido el primer boxeador que ha reconocido su homosexualidad y yo no sabía esto cuando escribí esto. Negrón es, quizás, el heredero más íntimo e insospechado que le ha surgido a Manuel Puig. Como él, es un cinéfilo impenitente, casi bulímico, y como él, ha moldeado su sentimentalidad a base de empachos de melodramas de todo tipo, desde los elevados productos de la época dorada de Hollywood hasta las más vulgares fotonovelas mexicanas, pasando, cómo no,
por todos los seriales televisivos con que se aturde la ambición de las clases obreras. Pero Negrón va más allá, porque como indica la cita de Puig que abre el libro, un melodrama es un drama hecho por alguien que no supo, un producto de segunda categoría. Ahí radica la magia de su escritura, porque como un maestro alquímico logra convertir el plomo en oro, trasladar situaciones, historias, deseos pedestres en los armazones de una prosa cincelada con minuciosidad de orfebre. La oralidad que logra plasmar es, como todo registro coloquial logrado en la prosa, un artificio, pero un artificio también trabado que se asimila como real. Uno quiere estar escuchando a sus personajes narrar las historias, contar lo que les aqueja. El lector quiere estar ante los hechos como un testigo. Quizás fue por eso que el gran mito de la narrativa puertorriqueña, Luis Rafael Sánchez, autor de La guaracha del macho Camacho, se interesó por su libro. Un autor tan alejado del mundanal ruido y de las fugaces apariciones de nuevas promesas, supo ver en Negrón a un autor capaz de ir más allá de lo anecdótico, de lo fácil, de lo conveniente. Porque a fin de cuentas, lo mejor de Negrón son sus cuentos, la capacidad casi única de trasladarte al mundo donde transcurren para dejarte mecer por sus historias. Mundo Cruel es un libro donde uno puede encontrar mucho músculo literario, variados temas para el estudio y el análisis, e incluso la exégesis. Pero sobre todo es un libro divertido. Encontrar a día de hoy un libro ambicioso y divertido no es habitual, y Negrón lo ha logrado porque nunca perdió el norte. Quiso escribir un libro como los que a él lo enamoraron. Un libro donde se nos habla de amor, de deseo y de traición, de reconciliación, de inmigración ilegal, de prostitución, de crimen, de murmuraciones, de enfermedad, de maltrato, de pobreza, de compasión, de generosidad, de la amistad y siempre con sentido del humor. Un sentido del humor que es la herramienta fundamental que Negrón eligió para lidiar con la vida. De niño le tenía que leer a su madre porque ella no sabía leer. Fotonovelas mexicanas, folletines, novelas románticas, la literatura que una mujer humilde disfrutaba. Pero a su madre, inmersa en su sufrida realidad, no le gustaban ciertos finales. Y su hijo, atento, los modificaba. Una de las piezas favoritas de su madre era La dama de las camelias. Pero Negrón, sabedor del trágico final de Margarita Gautier, mataba también a Armando Duval, para que ambos, al menos, pudieran estar juntos en el más allá. Cuando uno conoce a Luis Negrón, comprende al instante que el libro es un reflejo de él. Alguien cariñoso y amable, incapaz de hacer daño, pero que tiene muy claro hacia dónde se dirige. Y qué quiere en la vida, como para dejarse pisotear. Algunos tenemos la suerte de ser sus amigos, pero todos, hasta que llegue el momento de conocerle y pasar a formar parte del grupo, pueden disfrutar de su escritura. Gracias por haber venido. Rubén, cuando quieras. Vamos a presentarles a Luis. Luis, el espacio es todo tuyo. Buenas noches, gracias por su asistencia. Primero quiero agradecer a Rubén Ríos Ávila, director del programa de escritura creativa en español de NYU, por la invitación a la institución, al King Juan Carlos Center. Ahorita le estaba diciendo yo a Rubén que me encantaba decir eso, King Juan Carlos, porque eso era así como fino. Así que estoy muy contento de estar aquí. Si me notaba un poquito nervioso es porque lo estoy, eso me pasa, pero nada, tengo que bregar con eso. También Antonio Jiménez Morato, primero por tan excelente y hermosa reseña que escribió sobre El Mundo Cruel. Para mí ha sido una de mis favoritas, y también por su amistad, que ha sido una de las amistades más que más rápido han crecido, ¿no? Este año yo te he visto más que mi abuela este año, ¿sabes? Y vivimos lejísimos, así que pues gracias. Quiero dedicarle esta lectura a mi prima Jasmine y a mi sobrina Maite, que están por aquí, que son familia mía, que viven aquí en Nueva York, que están por acá. Gracias, hacía muchísimos años, demasiado, que no las veía. La tía que habla Morato es la mamá de Jasmine, una mujer ejemplar que vivía en el Bronx y sacó a sus hijos hacia adelante con mucho carácter y con mucha fuerza, como debe ser. Les voy a leer un cuento que se titula El vampiro de Moca, así que vamos. Pongamos en contexto esta historia. Santurce, Puerto Rico, antes conocido como Cangrejo, pero ya nunca más. Santurce, cuadras y cuadras llenas de oficinas de médicos, templos católicos, evangélicos, mormónicos, rosacruces, espiritistas,
judíos y yoguísticos, si es así como se dice. Pesca alcantarilla las 24 horas del día, calor insoportable, reggaetón, salsa de la vieja, bolero, bachata, bellonera, billares, máquinas tragamonedas, barras de mujeres desnudas, barras de dominicanos, barras gay, colegios católicos, de barbería, tecnológicos, y de hacerse un profesional en tan solo un año sin muchas asignaciones. Tiendas de tela, de artículos de arte, de farmacias sin receta, de barberías y de beauties. Pero en la meca está el 7-Eleven, que es como decir el Plaza de las Américas de los alfonsinos. Allí lo conocí a él. Miro por la ventana y todavía me parece verlo llegar. Sus maones grandes, mostrando bastante de esos boxers que no se caían gracias a las nalgas bellas que le guardaban la espalda. Sus tenis siempre nítidos, sin un hilo suelto en los gavetes, sin una manchita en el costado de la suela, sus polos a rayas, su reloj plateado bailándole un poco en la muñeca. Suspiro porque no me queda más remedio. Su sitio, el 7-Eleven. Y vamos al principio de la historia, que no estoy de ánimo para el experimento. Tengo una casita en Santurce por la parte de atrás del antiguo Comité General del Partido PNP. Y voy a aclarar que es por casualidad que vivo allí, porque yo, como casi todo protagonista de la literatura puertorriqueña, cuestiono la presencia yanqui. En la parte de atrás de mi casa alquilo un estudio, pequeño pero acogedor. Hace un año se lo renté a una pareja de lesbianas, y confieso que fue abrupto de mi parte, pues cuando accedí había pasado en esos días la parada gay y me sentía solidario. Error y horror. Todos los sábados sin falta la fila de mujeres entrando por mi marquesina era interminable. Empezaban prendiendo el barbecue y con la musiquita de Ana Gabriel. Seguían con Shakira, con boxeo en pay-per-view, y al final, de lo más folclóricas, sacaban los panderos y campanas para acompañar un CD de plenas de lucecitas. Tan pronto se acabó el contrato, les dije que necesitaba el apartamento vacío. Chévere, bye, me dijo una, y se mudaron. Fue entonces cuando hice unos letreritos anunciando el alquiler del apartamento. Claro está, los puse en los gimnasios y cerca de las barras de nenes lindos con la esperanza de alquilar el estudio y ligarme a un papi a la vez. Y como dice el refrán, cuidado con lo que deseas, que se te puede cumplir. Esa misma noche recibí una llamada de un chamaco que trabajaba en el 7-Eleven y que buscaba apartamento. A mí me gustó la voz, sonaba bien machito. Ni corto ni perezoso, me fui para la Fernández Juncos a conocerlo. Cuando lo vi, quedé casi mudo. Me preguntó cuánto era la renta y le contesté como pude después de hacerle una rebaja sustancial. Me preguntó por el depósito y le dije que se olvidara. No le di la llave allí mismo porque no tenía una copia. Quedamos en que lo vería al otro día. Cuando salí de allí, Santurce se había convertido en el sueño de todo urbanista puertorriqueño. Un Edén con un Adán parado detrás del counter de un negocio que, como yo, después de ese día nunca más va a dormir. Al otro día no fui a trabajar. Con la ayuda de un muchacho dominicano, que por cierto también estaba bien bueno, me dediqué a limpiar y a pintar el estudio. Le puse un aire, televisor, y hasta le pasamos una línea ilegal de cable TV, que para eso pago casi 50 pesos por 2 meses. Le puse sábanas nuevas y un radio que me dejó mami antes de irse con mi hermana para Orlando. Bueno, ¿qué no hice? Llegó como a las 9 de la noche y cuando entró y vio el lugar me dijo: mira, Hacho, esto está brutal, papi, con aire y todo. Lo tomó enseguida y me dijo que si no había problema se mudaba al otro día, y así lo hizo. La noche de la mudanza, 2 bolsas llenas de ropa y una caja de tenis y un juego electrónico, le hice una comida riquísima. Él, bendito, trajo del trabajo una cerveza y una caja de cigarrillos para cada uno. Me contó que vino para el área metro porque no conseguía trabajo en Moca, su pueblo, y que un tipo que conoció en Isabela le ofreció una paga para un trabajito en un negocio. El tipo se lo trajo a la casa, pero después quería tirarse al nene, y él, repito textualmente, respetaba a todo el mundo, pero no estaba con esa pendeja. La vergüenza ajena que me dio. Me puse tan rojo que me dijo: Hacho, malo, viste, yo sé que no todos ustedes son así. Tú hablas al 100 conmigo y yo no te voy a quedar mal. ¿Qué leí la papá Dios? Y como no me va a leer, si hasta cortinas le puse en el estudio.
Me disculpé en ese momento y me fui para casa pensando en que ya era hora de desarrollar un poquito de autorrespeto y de dejarme el truco de locas de los años 60. Que ya estábamos en el siglo XXI y que el amor no se compra. Casi no dormí. El silencio que me llegaba del estudio me desveló. Al otro día decidí dejarme de payaserías y de artimañas y fui a dejarle un desayuno al chamaco, no por hacerle la camita, sino por alimentar a un ser humano. La noche anterior me había dicho a sí mismo, basta ya de desbocarse por cualquier hombre. Toqué la puerta de aluminio y no tardó en abrir. Dios mío, estaba en unos boxers pegaditos a las piernas y con aquello levantado. Tenía una barriguita de cerveza de tanto estar en la esquina dándose una fría con sus panas, acomodándose aquel montón cada vez que pasaba una mami. Tenía un tatuaje con el nombre de Yomaira cruzándole el pecho y las axilas se asomaban unos vellos medios canos que son la muerte para mí. Olvidé mi propósito, llamé enfermo al trabajo por segundo día consecutivo y lo invité a plaza para comprarle todo lo que le hiciera falta. Así pasaron los días, mis amigos en Navarra ya me daban por muerto, hasta que apareció la Carlos por casa. Yo estaba con el nene en el balcón cuando lo veo parquearse al frente. Baja, abre el portón y mirando al nene y mirándome a mí, me dice bien partida ella, ¿se puede o estás ocupado? El nene se excusó y se fue, y la loca me miró de arriba abajo en serio y me dijo, nene, ¿y ese macho? La Carlos no cambia, pensé, y me alegré de verlo. Nos reímos mucho esa noche y me convenció de que subiéramos a Tía María. Tía María, mi segundo hogar, y lo digo sin cinismo. Me encanta esa barra. Los dos billares, la bellonera tocando a Lisette, Lucecita, Yolandita y la Lupe. Desde que el nene se había mudado para el estudio no había vuelto por allí. La verdad que fue chévere ver a las locas de siempre, y más aún cuando hacía tiempo que yo no iba. Me sentía como carne nueva, y esto en este ambiente es un plus. Todo el mundo me encontró hasta más flaco. En eso pasó un bujarroncito con el estilo de mi inquilino y la Carlos me mira y me dice, ¿y el nene brega? Le dije que no, y en serio yo, que le había alquilado el apartamento, que era de Moca, que tenía una nena que se llamaba Yomaira y que era de lo más tranquilo y trabajador. Le dije además que no me interesaba como hombre. La Carlos, que no pierde tiempo, me interrumpió. O sea, que tengo carta blanca. Por mí, mentí encogiéndome de hombros, sintiendo ese frío médulo de la ósea a que llamamos celos. Una vez tuve que hacer un doble turno, y cuando una vez tuve que hacer un doble turno, y cuando llego a casa veo al frente el carro de Carlos. Entro y me asomo por el estudio, y allí estaba la Carlos, hablando con el chamaco, comiendo pizza y fumando pasto. Loca cabrona, pensé yo, pero me puse serio y le dije al nene, mira Tai, no quiero problemas con los vecinos, si vas a fumar chévere, pero con la puerta cerrada. Los cabrones se me echaron a reír en la cara, con la nota que tenían. La Carlos me abrazó por el cuello y me dijo, ¿estás celoso, papi? Mira si él es tuyo, ¿verdad, papi? Que tú eres de él. Hacho, hermano, sí, todo tuyo, dijo el nene corriéndome la máquina. Esas palabras se me quedaron grabadas en la mente como en las películas de Berman. Todo tuyo, papi, todo tuyo. Pero todo tuyo fue que me cogió amistad con la Carlos y se la pasaban de arriba abajo. Yo hice todo lo que el mundo hubiese hecho. Llamé a mi ex, de que me las pegó en Santo Domingo, para que me dijera que después de mí no había conocido a alguien tan especial. Pero para eso sirve mantenerse buenas con los exes, especialmente si bregan más como uno. El tiempo pasó y Santurce volvió a ser el paraíso perdido de siempre. La misma calma de lunes a miércoles y el mismo entusiasmo publicitario del fin de semana. Aproveché y me fui al MAC PR, a Bellas Artes, y a ver todas las películas que poníamos en Fine Arts en el metro, menos la de Mel Gibson, a quien no soporto por homofóbico. Me sentía abatido. Si algo soy y he sido siempre es mal perdedor. Me da rabia y hasta me siento invisible, incapaz de sentir ilusiones. Ya la Carlos ni se molestaba en saludarme cuando entraba al estudio, y yo desde el balcón veía a mi Adán entrar y salir cada día más bello y cada día más alejado. Una noche me di por un par de cervezas en la barra, y como dos bujarrones se acercaron a ofrecerme sus 8 y 9 pulgadas respectivamente, se me bajó la nota. Siempre me deprimo cuando se me acerca un bujarrón, me siento viejo, o peor aún,
Siento que debo verme viejo y patético como para que estos seres se piensen objetos de mi deseo. Me dije para el carajo y me fui para mi casa. Una vez allí, vi el tercer de la Carlos y me fui al estudio a mirar por la ventana. El nene y la Carlos desnudos en la cama que yo había comprado, con el aire que yo había comprado, entre las sábanas que yo había comprado. Y ese era el machito tan machito, me dije encabronado. Y en esa, el nene se levanta y yo me retiro de la ventana. Paso un rato y miro de nuevo y veo... Paso un rato y miro de nuevo. Y cuando veo lo que veo, saco factura de todos mis gastos y me doy cuenta de que ese Adancito de Moca me debe y mucho. La Carlos se lo estaba clavando. Me senté en el balcón a reírme de mí mismo y de Carlos y de todos nosotros los gays, habitantes eternos de Santurce, que hemos pulido esas aceras cangrejeras una y otra vez, buscando machos, velando machos, o simplemente borrachos en tardes en la madrugada, echados de brazos, riéndonos triunfantes de los carros que pasaban gritando maricones, y nosotros levantando los brazos como los mises de los reinados, le gritábamos bugarrones, y nos vamos para el carajo, cogidos de manos, mariconeando por toda la Ponce de León. Y me río de Carlos con tanta gasolina que gastó el pobre yendo y viniendo de Moca, comprando pizza y arroz chino, capeando pasta en la colectora. La Carlos, como yo pensaba, ese sí es un hombre de verdad. Y por lo que vi, se le viró en la cama. Y no es que sea malo que él dé culo, es que uno, como buen pendejo, da la vida para encantarlo y los pone en estos altares, bellos, masculinos y 100% activos. Y me digo, cuando salga la loca de la Carlos, le invito a Juniors, que esta noche hay stripper, y cambié $20 en billetes de A1. Más adelante, vive gente. Con unas preguntitas iniciales y luego abrimos el espacio para ustedes. Lo que yo pensaba era preguntarle a Luis, ¿cómo se te ocurrió esto de ser escritor? Bueno, ¿cómo? A mí nunca me habían hecho esa pregunta. ¿Cómo siempre hay una primera vez? Sí. Bueno, a mí desde pequeño me gustaba escribir. Yo, pues, como he dicho, pues me gustaba mucho escribir. Escribía para mí, escribía historias, yo escribía obras de teatro para la escuela, para el barrio en donde vivía y todo eso. Así que la escritura siempre fue una forma de yo expresarme. Luego, en la época, digamos que cuando ya yo tenía como 30 y pico de años, es cuando empiezo a escribir con propósito o con el propósito de publicarlo o al menos mostrárselo a alguien en algún momento. Y ahí fue donde yo pensé, cuando yo pensé, yo dije, bueno, pues y yo tengo historias que narrar, aquí hay cosas que yo quiero narrar, y pues me lo tomé en serio, más en serio, ¿no? Y comencé a participar en un inicio de lecturas que hacían, por ejemplo, en barras, ¿te acuerdas, Osvaldo? Osvaldo, que está aquí, que él también participaba de esas lecturas. Entonces, luego en el 2007 sale Los Otros Cuerpos, sale esta convocatoria, ¿no? De que estaban buscando escritores gays que por favor sometieran trabajo. Yo no me atrevía a someterlo, yo decía, pero pues, no lo voy a someter porque no me van a escoger y lo que yo... Los Otros Cuerpos es una antología, la primera antología de tema LGBT que se publica en Puerto Rico. ¿En qué año fue eso? En el 2007. En el 2007. En Guayú la tiene aquí en la biblioteca. Sí. ¿Perdón? En Guayú la tiene aquí en la biblioteca. O sea que estamos hablando de un evento muy reciente. Sí, tanto una antología como la obra de Luis. Pues cuando sale la antología, pues luego ahí pues ya todo el mundo empezaba a decirme, mire, cuando tú vas a sacar tu libro, y yo decía, pues ya pronto, y ya pronto fue que pasaron 3 años. Entonces pues ahí salió
Mundo Cruel, y yo pues, pues no tenía muchas expectativas con el libro, pero nada, esto es historia. Pero cuéntanos un poco de lo que ha pasado con el libro, una vez surge el libro. bueno, cuando sale el libro, fue una edición de autor, la primera edición. La Cesta de los Perros es una editorial que existe en Puerto Rico, de Rafa Acevedo, pero digo que es una edición de autor porque tú mismo la tienes que pagar, tú tienes que pagar la edición. Entonces pues yo mandé a imprimir 100 ejemplares del libro, y yo decía, bueno, pues me voy a quedar con 50 para mí, y pues lo puse en la tertulia y en la librería mágica, que es donde yo trabajo, y yo pues estaba súper contento, yo estaba satisfecho. Yo decía, bueno, por lo menos pues cuando venga alguien a casa, pues le digo, mira, yo escribí un libro, y si es un chamaco, pues mejor, pues para así, pues, lo impresiono más fácilmente, y digo, pues sí, yo soy escritor, y qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Y a ciertas edades uno tiene que recurrir a más recursos. Pues luego de eso, eso fue en el 2010, sale hay un periódico en Puerto Rico que se llama Claridad, y sale el primer En Rojo Queer. El Rojo es un suplemento cultural que tiene este periódico, que es un periódico de izquierda. Sale Georgie Sally, que está aquí, que es quien dirige ese primer En Rojo Queer. El segundo y el tercero. Y el segundo y el tercero, pues me pide un cuento, Guayama, y un señor que es muy respetado en Puerto Rico, un crítico que también yo respeto muchísimo, que se llama Rubén Ríos Ávila, que está aquí, escribió un ensayo magnífico, que era como un panorama de la cuestión gay en Puerto Rico, y los últimos 3 párrafos se los dedica a Mundo Cruel. Y eso fue como que lo que sacó la bola del parque, con ese comentario que hizo Rubén, que incluso ahora forma parte, es la contraportada de la edición de Puerto Rico de Mundo Cruel. Así que yo no sé si tú sabías eso, pero después de eso fue que la gente dijo, pero esto es serio. Y nada, pues salió esa edición. Me seguían llegando pedidos. Yo pues no los podía costear, porque cada vez que me llegaba un pedido decía, ay, que no me lleguen más pedidos, porque tenía que sacar dinero para pagarlo, y es difícil cobrarlo después. Así que pues nada, yo recuerdo una vez que Borders, que en ese momento estaba en Puerto Rico, me pide 200 ejemplares del libro, y yo, o sea, para cualquier editor eso hubiese sido una gran noticia, pero para mí fue bien difícil. Yo llamo a un amigo y yo le digo, ¿tú sabes lo que es la verdadera miseria? La verdadera miseria es que te pasen cosas buenas y tú no te puedes poner contento. Yo le decía, ¿dónde diablos yo voy a sacar a los chavos para poder cumplir con eso? ¿Y por qué eso te costaba dinero? Porque ¿qué tenía que pasar para que tú sacaras 200 libros? Pues tenía que tener $800 para eso. ¿A quién se los tenías que pagar? A la imprenta. Ya veo, Sí, era sí. que lo tenías que producir. Sí, había que producirlos. Entonces, pues, ya cuando llegamos a los 1400 ejemplares, pues yo ahí dije, bueno, pues le cedí los derechos a Libros AC, que en aquel momento se conocía como Agentes Catalíticos. Entonces, pues ellos pues sacaron el libro. Y todavía, ¿sabes? Nos ha ido súper bien. Él me acaba de decir ahora que ya vamos para con ellos con la 4ª reimpresión. Así que pues el libro de nada. El libro ha tenido ahí pues como que una ediciones en otras partes. Sí, hay una edición centroamericana de Editorial Geminal, que comparto
Antonio también ha publicado con ellos, que es una editorial que es muy importante en Centroamérica, y Juan, que es una persona que hace un trabajo magnífico, pues se interesó muchísimo en el mundo cruel, y también ahí ya va por una segunda edición, así que ya se agotó la primera, va por la segunda edición y sigue, y según me dice Juan, pues sigue encontrando lectores. Así que... Y en cuanto a posibilidades de traducción. Bueno, pues sí, ya eso es una realidad. Ya te cuento. Frente a donde yo trabajo está la librería La Tertulia, y allí hay un café, y allí trabaja una señora que se llama Marisa, y Marisa tiene un hijo que le encanta leer, que se llama Gabriel, que está aquí. Entonces Gabriel, bueno, yo voy a hacer el cuento como es, si no es así Gabriel, pues me perdona, ¿no? Gabriel leyó el libro, le gustó. En ese tiempo él fue a una entrevista a una editorial que se llama Seven Stories, y una de las preguntas que le hicieron era qué estaba leyendo en esos últimos días, o qué cosas le había gustado mucho, y él habló del mundo cruel, y parece que habló con tanto entusiasmo que ellos le dijeron que les hicieron un informe sobre el libro, porque el editor, por ejemplo, pues no sabía español, no lo podía leer. Entonces Gabriel hizo un informe increíble, que era como 30 páginas. Cuando me lo envió, yo le dije, está mejor que el libro. Así que pues tuvimos la suerte de que la editorial lo acogió, y han hecho un trabajo magnífico. Así que ahora el 26 de febrero pues sale la edición en inglés de Mundo Cruel. ¿Traducida por? Por Susan G. Levine. Traductora de Borges y de Manuel Puig al inglés. Wow. Eso fue un cuento muy gracioso, porque Gabriel, pues cuando estábamos buscando traductor, que incluso Georgie, estuvimos hablando un momento a ver si me surgiría nombres, ¿no? Gabriel fue a una librería y compró una traducción de un libro de Manuel Puig, porque en Mundo Cruel hay uno de los epígrafes de Manuel Puig. Entonces, pues Gabriel vio el nombre que es Susan G. Levine y le mandó el libro, así fue, ¿verdad? Entonces, pero por pura casualidad, entonces él me cuenta que como un día antes hizo un Google search de quién era Susan G. Levine, y después estaba como que, oh shit. Y Susan, o Gio, como ella prefiere que le llamen, que ahora es mi pana, yo estoy bien lucido porque soy pana de ella. Me cuenta que cuando ella recibió ese libro, que ella dice, yo no voy a leer eso porque yo no voy a traducir ya nada nuevo, no, ya a mí me dejó de interesar las cosas nuevas, pero que le llamaba la atención el título Mundo Cruel. Y pues dijo, bueno, pues lo voy a leer, y que cuando lo leyó, pues le gustó mucho, y pues hace un trabajo arduo, ha sido bien chévere trabajar con ella, porque es una persona súper talentosa, pero además que Gabriel es un editor también muy bueno, con una visión y un ojo que es buenísimo. Yo quisiera que fuera mi editor por toda la vida, pero parece que se retira del mundo editorial. Pero como dice su madre, él estaba allí y llegó allí por alguna razón, así que yo me alegro de que esa razón, ¿verdad? Porque entre las razones, ¿no?, de que él estaba allí, pues pudo haber sido pues, que el mundo pues fuera traducido. Una última pregunta antes de cederle un tiempo a Antonio y que ustedes hablen. La traducción que Susan G. Levine escogió para el libro Mundo Cruel al inglés, el título. Mundo Cruel, sí. ¿Te gustó tanto el título? Sí, se va a llamar Mundo Cruel, o sea, Mundo Cruel Stories. Así que, como me dijo el novio de mi hija, me dice, pero esa señora ya lo hizo tan mal que se le olvidó traducir el título. Así que, pero pues eso, y ya está por ahí, ya yo lo pude leer en formato de
del libro. Estoy sumamente satisfecho y contento con eso. Bueno, yo me pongo contento con muchas cosas. Yo siempre digo qué contento me pongo, pero sí, o sea, leerlo en inglés fue raro, era como que, wow, pero sí, hizo un trabajo muy bueno y yo creo que ella captó mi voz, y para mí eso era esencial, y más en un libro que mucha gente pensaba intraducible, ¿no? por la cuestión de la oralidad. Ahí va, así mejor. Perdón si me pongo ahora un poco técnico, pero vamos a utilizar la excusa de que se supone que el contexto también tiene que ver con una maestría de escritura creativa, y yo soy bastante curioso e impertinente, o sea, soy algo cervantino, y te voy a hacer preguntas destinadas a conocer un poco tu intimidad. Sobre todo, por ejemplo, cómo es el proceso de escritura, ¿no? Es decir, en qué momento tú tienes la sensación de que tienes ahí una historia, un cuento o una novela, como la que estás escribiendo ahora mismo, y tienes ahí una novela en ciernes. ¿Cómo decides si va a ir para un lado o para otro? Si es un tema de que te dejas llevar por la narración, o desde el principio lo tienes claro cuando comienzas a escribirla, y también conocer un poco de tus rutinas, que yo las sé, pero la gente no las sabe. Entonces está bien que también comentar un poco eso, ¿no? Es decir, escribes a mano con el ordenador, a qué horas, bajo qué contextos y demás. Yo escribo a mano. Yo escribo a mano porque si fuera a escribir en la computadora, pues estaría como 10 horas para escribir un solo párrafo, porque soy bien torpe con el teclado y con toda la cuestión que tiene que ser, con todo lo electrónico, ¿no? Y además, escribir a mano yo creo que también me da... Yo creo que cuando escribo si escribo en la computadora, la pantalla, pues como que me acomoda la historia de una forma que ya la veo como ya existente, como si estuviese creada ya. Entonces cuando estoy a mano, pues tienes una libertad porque puedes borrar, no es definitivo, siempre es como diría, siempre es el ensayo de lo que va a ser definitivo en algún momento, que es cuando al fin ya tengo todas las notas escritas a mano. Entonces pues ahí, con toda la paciencia del mundo, me siento frente a la computadora y entonces pues ahí lo paso en limpio, como se dice, ¿no? De horas, pues cuando puedo, pues como la mayoría de nosotros pues trabajamos, ¿no? Y uno pues a veces pues está cansado, hay que sacar el perro, hay que ver amigos y todo eso. Yo trabajo en la mañana, me gusta mucho trabajar bien temprano en la mañana porque me encanta acostarme temprano. Soy esa gente que me gusta acostarme bien temprano. Así que trabajo mucho en la mañana, o a veces en el trabajo. Esto lo está grabando, sí. que te levantas muy temprano para escribir en casa y luego vas al trabajo. Y cuando voy al trabajo, exacto. Bueno, a veces en el Luis está al frente de una de las librerías más conocidas de Río Piedra, que es la ciudad universitaria del área metropolitana de San Juan. Pues a veces ahí cojo tiempo y escribo, en el tren también puedo escribir un poquito, es medio caótico, y también escribo muchas cosas a la vez, o sea, tengo muchos trabajos que escribo a la vez. Ahora mismo lo más que estoy concentrado es en un artículo que tengo que entregarle a este hombre ahora en enero. Pues ahí, pues como tengo una fecha límite, pues es como que lo que más le estoy dedicando tiempo, y además que me está encantando, porque es en 1987, cuando yo estuve un tiempo en Nueva York, en casa de una tía mía, y pues es algo ahí que va para eso. El próximo libro que voy a sacar se titula, ya tiene el título, se llama Memorias del Hambre, no va a ser la novela. Se titula Memorias del Hambre, y son unas memorias, pero son cuentos, ¿saben? Que son fabulados, porque no todo es real lo que pasó, o no todo se dio como lo cuento, ¿no? Y eso es lo próximo que voy a sacar. Estoy súper entusiasmado con
eso. Y la meta es que se publique para otoño de este año que entra. Una pregunta más y ya luego para que vayáis pensando, paso el micrófono. Evidentemente, como escritor has leído muchísimo, además, como bien dice Rubén, llevas una librería que es como una especie de baúl de tesoros, que de repente uno se encuentra ahí un libro y demás, pero una de las fuentes reiteradas de tus textos, y aparte hemos hablado también mucho de ellos, es el cine, ¿no? Sí. Y además el cine de todo tipo. De hecho, si mal no recuerdo, llevas una especie de, por así decirlo, de serie de encuentros en el Museo de Arte Contemporáneo, ¿no?, de Puerto Rico, que suele ser una presentación de una película, es una especie de cine club, por así decirlo, con invitados, ¿no? Más, para ti, y quizás de ahí también viene a lo mejor la imagen que desde el principio se me hizo a mí de esa herencia Puig, ¿no? O sea, es decir, que en ese sentido compartes con Puig muchas de esas referencias. Para ti, ¿en qué medida el cine, con sus particularidades narrativas y demás, ha influido en tu escritura? Bueno, yo diría que en la escritura muchísimo, en mi vida mucho más. Por ejemplo, géneros que a mí me fascinan, que es como el melodrama, es uno de los géneros que yo creo que haya influenciado más en mi escritura y lo seguirá haciendo en mis próximos trabajos. Por ejemplo, en lo que escribo, siempre ahí está la cuestión melodramática, de la cual no me alejo, porque el melodrama yo digo que es una forma falsa de sufrir. Entonces, cuando es una forma falsa de sufrir, es una forma también de refugiarse del dolor, ¿no? Entonces, pues a mí me queda muy bien el melodrama y me encanta, y pues sí, es algo que va a estar siempre ahí. El cine, pues por ejemplo, mucha gente ha dicho que mis cuentos son bien fáciles de llevar, que serían bien fáciles de llevar al cine, porque ya están casi hechos, y yo creo que eso hay que tener cuidado cuando dicen eso, porque a pesar de que son bastante cinematográficos, algunos de ellos, como el cuento Se me ocurre Botella, no son guiones cinematográficos. Un guion cinematográfico es otra cosa, son cuentos. Sí se acercan al cine, pero no es una imitación del cine, yo diría. ¿Nadie se anima? Luis, te quería preguntar, a ver, específicamente, tú sabes que cuando se escribe, uno tiene unas expectativas, pero el lector, cuando lee, el lector o las personas cuando analizan lo que se ha escrito, encuentran cosas que cuando nosotros las escribimos, esa no fue la intención. Sí. De todos los análisis que te han hecho, ¿cuál es el que más te ha sorprendido? O que has dicho, eso jamás lo pensé. Bueno, yo creo que el que más me ha conmovido ha sido el de Morato, el de Antonia. Porque, no sé, él tuvo ahí una facilidad de incluir mis experiencias como fuente, y yo pues ahí vi cosas sobre el libro que tal vez no conocía, y además que me encantó que me dijera que yo era tal vez el heredero, ¿cómo es la heredero más íntimo y alterado. El esperado del Puig, así que tengo que ser, por vanidad tengo que decirlo. Eso fue lo que más que me gustó, que yo pues no necesariamente pienso igual que Morato en cuanto a eso, pero se escucha bien lindo leer algo así, es genial. Tengo que decir que yo contaba con una ventaja que posiblemente no han contado muchos reseñistas, que son muchas horas de estar, por ejemplo, en Costa Rica, 5 desayunos de 3 horas hablando dan para mucho. Sí, sí. O sea, son 15 horas de charla ahí en la terraza del hotel, que tampoco es tontería. Y también una de Cuba, que va a salir ahora en Casa de las Américas. Eso me sorprendió muchísimo,
Y ¿Se la hizo Norge Espinosa? Norge Espinosa. ¿La leíste, verdad? Todavía no. Ok, sí, está súper buena. Esa me gustó muchísimo también. Para mí casi todas me han gustado, de verdad, tengo que decirlo también. Soy fácil de complacer. Vale, yo tengo una. Dale. Como librero no te queda otra que estar al tanto de lo que va pasando en la literatura puertorriqueña en general, pero en la puertorriqueña en particular, y del mismo modo que a mí me echaron la mano de hacerme de introducer de Luis Negrón y de La belleza bruta, de Juan Acevedo, libros que me recomendó que hacer. ¿Qué autores que es ahora mismo que merecen la pena que toda esta gente que está aquí se acerque? Además tiene la ventaja de que muchos son estudiantes de NYU, como se ha comentado, que tienen ese pedazo de tesoro que está ahí al lado, que es la biblioteca universitaria, que es de los grandes lujos que nos podemos permitir como estudiantes. ¿Qué cosas tú recomiendas? Recomienda los 3 libros recientes de literatura puertorriqueña que aparte que tiene la mala suerte de que parece que la gente no atiende demasiado a Puerto Rico, ¿no? Es un país un tanto singular, tanto dentro del mundo latinoamericano como dentro de esa especie de relación que tiene con Estados Unidos. Parece que Puerto Rico se queda siempre un poco descolgado, ¿no? Ay, no. Yo no voy. Bueno, de lo más reciente hay que leer Barrachina de Manolo Núñez Negrón. Creo que es una novela fantástica, que me gustó muchísimo. También hay un poeta que me gusta mucho que se llama Rubén Ramos, muy bueno, tiene un libro que se llama Angst. Y hay otra chica que se llama Nicole Cecilia, que también es una poeta que yo creo que hay que darle, hay que echarle un vistazo. Recomiendo poesía porque pues la poesía pues, hay gente que casi siempre la gente la ignora, pero yo, por ejemplo, a mí me fascina la poesía y creo que esos 3 libros son muy buenos, y hay que estar bien pendiente a esos 3 autores. Y Manolo me fascina y estoy loco por leer más de él. Incluso en el Pen Club, el premio del Pen Club él me ganó, así que, pero no hubo ninguna riña ni nada de eso. Yo le decía, tú vas a ganar, me decía, no, tú vas a ganar, y le decía, tú vas a ganar, ya verás, te vas a ganar. Y así fue, con un libro de cuentos que se llama El oficio del vértigo, que me gusta mucho, pero lo que yo más recomiendo es su novela Barrachina, que creo que tal vez ya la pueden conseguir en las bibliotecas acá, y a estos 2 poetas que les recomendé. Yo puedo seguir haciendo preguntas para no se me corten. Yo tengo Sí. una pregunta sobre el lenguaje. Usa un lenguaje que es netamente el español puertorriqueño. Sí. Y yo quería saber cuál ha sido, si alguna reacción de personas que no están tan familiarizadas con la forma en que nosotros hablamos el español, algunos vocablos, etcétera. Si ha habido alguna... Mira, cuando uno de los editores que leyó Mundo Cruel al principio me dijo que era demasiado puertorriqueño, que ese libro era demasiado puertorriqueño y que no me iban a leer, por ejemplo, en Uruguay. Entonces, como dice Morato, pues yo le dije, bueno, pero es que la literatura puertorriqueña pues no se lee en ningún lado, así que pues, ¿cuál es el problema? Si lo van a leer aquí en Río Piedra y qué sé yo qué, y además pues el reggaetón en que hablan y lo escuchan en todos lados, dije yo. Entonces, porque me negué a escribir en el idioma Univisión, que es lo que se hace a veces, que, por ejemplo, un deambulante diciendo, sí, vamos para la ciudad, ¿sabes? La gente no habla así, y para mí la honestidad es bien importante, y yo no escribo, ¿sabes? Yo no escribo, o sea, para mí la realidad no es un show. Es parte de que un texto sea genuino y honesto. Cuando salió la edición de Costa Rica, que yo lo decía en Puerto Rico, me decían, pues me imagino que le van a poner un
un glosario para poder entenderlo. Entonces, pues, yo se lo pregunté a Juan, el editor, y me mandó para el carajo. El puertorriqueño. El puertorriqueño. Entonces, pues, y nada, o sea, gente en Guatemala, en otros lugares, la gente lo lee. Nosotros leemos literatura mexicana, y la literatura mexicana es bien mexicana, y la literatura argentina, nosotros la leemos, vemos películas argentinas y hablan de una forma diferente y las podemos entender porque somos inteligentes, nosotros tenemos una inteligencia, podemos, o sea, a veces no entendemos una palabra, pero sabemos de qué es lo que el autor está tratando de decirnos. Así que yo creo que fue bueno que no hiciera caso a ese consejo. Además, ¿no te parece, Luis, que porque tú eres un gran lector, ¿sí? Y además eres librero, ¿no piensas tú que uno de los grandes placeres de la lectura es no entender? Sí. Uno no tiene que entenderlo todo. Hay que quedarse siempre con alguna duda. Y además, los libros no se resuelven de una sola lectura. Yo creo que los libros que se quedan con uno, o sea, todavía hay lecturas que yo hice hace un montón de años que todavía yo estoy dialogando y tratando de decir, ¿sabes? Como que se te quiera, te dices, esto es este personaje. Y un libro a veces tú cambias mucho la perspectiva sin tener la necesidad de leerlo porque se te queda en tu memoria. Sí, Luis, yo quería preguntarte por ese sentido del humor que parece que es una de tus señas de identidad. Sí. Quería preguntarte, ¿por qué crees que a los que escribimos tanto en español, en Latinoamérica, en España, nos cuesta tanto utilizar el humor o nos da tanto miedo, y si crees que se sigue estigmatizando a los que lo hacen en narrativa o incluso en poesía? Sí, ¿verdad? Especialmente en la poesía. Eso es cierto. Mira, esto te lo puedo contestar así. Léete a un autor que se llama Eduardo Mendicuti. O sea, que es un autor genial, que lo publica una editorial que ya quisiera yo me atrevo pues, a hacer cosas raras por publicar ahí. Es una oferta firme. Sí, de verdad. Promete hacer cosas raras por publicar. Sí, que se llama Tusquets, y ellos no van a publicar cualquier cosa. Él tiene un libro maravilloso que se llama 7 contra Georgia, y todos sus libros ahí está el humor. El mismo Pedro Lemebel, o sea, hay gente que a lo mejor lo leerá como trágico, no sé, pero a mí me parece súper divertido. Luis Zapata de México, que también usa el humor, y yo creo que, por ejemplo, las historias que yo narro tenían que tener, o sea, a mí el humor me salió natural, ¿no? O sea, yo no estaba ahí como que tratando de buscar el punchline para hacer un buen chiste, sino que la vida está muy acompañada del humor. Mi familia, entre mis hermanos, siempre estamos haciéndonos bromas y chistes y todo eso, y eso es parte de lo que yo soy, y pues yo voy a escribir muy parecido a lo que yo soy. Así que ahí está. Es algo que me gusta. Además que a mí me gusta hacer la gente reír. Te tengo que decir, cuando la gente viene y me dice, yo me reí mucho con Mundo Cruel, eso me pone bien contento. No. Bueno, no, la pregunta era, como he visto un poco como las reacciones que han generado el libro y un poco con la historia de cómo surgió, quisiera saber cómo se siente usted como con esa etiqueta, y lo digo en el mejor sentido de la palabra, de lo queer, del LGBT, digamos, y cómo se ubica usted dentro de ese espacio. Lo que pasa es que es lo mismo como ser puertorriqueño. O sea, yo voy a ser siempre un escritor puertorriqueño, y eso no me va eso no me ha limitado a publicar con gente, y lo queer pues también es algo que es lo que yo escribo. Un señor, una señora realmente fue que es dueña de una editorial,
me dijo que si yo no podía, que si yo no escribía de otros temas, pues yo no era escritor. O sea, que sí, que tenía que escribir de otros temas. Y yo digo, pues, ¿pero qué otros temas? Entonces, ¿de qué temas estoy escribiendo? Yo sabía lo que estaba haciendo, pero era por joder que le decía así. Entonces me dice, no, pero de otros temas, hay que escribir de otros temas también, no tiene que ser todo gay. Entonces yo le dije, pero es que, pues, lo que pasa es, pues, yo escribo de lo que yo sé. Y todo lo que yo he escrito, todo lo que está en mi casa allí, engavetado, todo tiene que ver de alguna manera con eso, porque es lo que yo soy y es mi esencia. Lo de la etiqueta, pues no, el Mundo Cruel ha encontrado muchísimos lectores. Una vez va esta señora a la librería y yo me di cuenta que tenía un crucifijo de Medjugorje. Medjugorje es un lugar en Yugoslavia que se apareció a la Virgen, y yo adoraría ir allá porque a mí me encanta la Virgen. Sí. A mí me encanta, me paso, colecciono películas de la aparición de la Virgen y todo eso me fascina, aunque soy ateo, pero bueno, y la veo con su cruz de Medjugorje, que me llamó la atención porque lo reconozco, y me dice, leí tu libro, y yo me asusté, me dijo eso, dice, leí tu libro, y entonces yo, pues como que, dice que el que no la escuché me dice, que me leí tu libro, y le dije, sí, qué chévere, me dice, y me encantó, tienes que sacar otro, pero mira, ese tenía mucha fresquería, me decía. Así que, no sé, ¿sabes? Yo creo que el reto más grande es, a veces que lo estaba hablando ayer con Georgie, son los libreros a veces. Por ejemplo, o sea, las librerías que yo visito son librerías que tienen libreros, no son supermercados, ¿verdad? Y a veces, pues si tú publicas un libro y el libro, pues los personajes son gay o temática gay, como sea, el librero no se lo va a ofrecer a una persona que es heterosexual, se lo va a ofrecer simplemente a una persona que es gay, y eso es triste. Yo te digo que ahí eso es lo que está triste. Pero por ejemplo, mi libro lo han asignado en varios cursos de la Universidad del Sagrado Corazón. A mí me han invitado a la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico a hacer lecturas en una universidad católica, y ellos, por ejemplo, no tienen mi libro en la biblioteca porque es gay. Pero algunas cosas, eso son contradicciones, lo asignan. Al menos son coherentes los de la biblioteca. Sí, con la universidad. Sí. Y lo más gracioso es que el bibliotecario es obviamente gay, porque yo lo conozco. Yo le di una buena leída a él, rapidito. Y dije, así que, pero sí, o sea, que el libro ha conseguido lectores que no son gay y que no se intimidan con eso, o sea, con el hecho de que el libro es gay. Y hay veces que la gente me dice, pero ese libro no es gay. Y yo le digo, sí, porque como que digo, no, me dice, no es gay porque es un libro como que es para todo el mundo. Y yo digo, no, pero es un libro gay, lo que pasa es que lo gay puede ser para todo el mundo también, porque lo gay es algo que es natural, ¿sabes? Y que está ahí presente y estamos en todos lados. Pero ¿no te pareció interesante la lectura que hace Antonio? Que Antonio me corrige si bien. Hasta cierto punto, una vez un libro se termina, tú no eres otra cosa que otro lector más de tu libro, ¿no? Y entonces Antonio es otro lector. Sí. O sea que tú admitirías que en el destino de tu libro no necesariamente el detonante gay tendrá que ser el camino de entrada de los lectores. Te costaría trabajo que más lectores como Antonio entraran al libro por el elemento de la lucha de clases, que por el elemento de la reivindicación de los derechos civiles, ¿no? ¿No te estuvo interesante eso? Bueno, sí, pero yo creo que de eso no se escapa. De eso no se puede escapar.
yo creo que está claro. Mira, una cosa que te voy a decir, el libro lo han asignado en diferentes cursos, en diferentes universidades, y de lo que hablan, lo que me preguntan los estudiantes, no es nada del libro, ni cómo lo escribí, ni qué estilo escribí, ni qué estaba pensando por escribir, ni cuándo escribo. Todo lo que me preguntan es de la mariconería, ¿sabes? Eso es lo que me preguntan. Eso es la curiosidad que hay. Entonces, así que, y esto en cursos que no tienen nada que ver con, o sea, que no son cursos de teoría queer ni nada de eso. Incluso en los cursos de teoría queer no se asigna el libro. Pero en estos otros cursos, de eso es lo que habla la gente. Así que yo creo que no hay forma de escapar. Bien, pero curiosamente tu próximo libro se va a llamar Cuentos de Hambre. Memorias del Hambre. Memorias del Hambre, lo que me da la impresión que el tema de la clase, por describirlo de alguna manera, es algo en lo que tú también te entroncas, ¿no? para hablar desde ahí. Y yo pienso que en las maneras como tú te describes, cuando le hablas a gente que todavía no te conoce qué tipo de escritor tú eres, dices que eres un escritor puertorriqueño y eres un escritor gay. Pero yo pienso que también eres un escritor pobre. Sí. ¿No? Y eso es interesante porque esa es una minoría que no siempre se reconoce en el espectro de posibilidades, ¿no? El escritor pobre. Y no me refiero al escritor pobre hablando de ese estereotipo del escritor en su estudio, qué sé yo, en una guardilla, que no tiene calefacción. No, me refiero a un escritor que viene de una clase donde el analfabetismo era muy común y del que no se pensaría jamás que formaría parte de la clase letrada, ¿no? Porque cuando hablamos de clases sociales no estamos hablando solamente de la burguesía y del proletariado, también estamos hablando de la realidad agraria, por un lado, y estamos hablando de la ciudad de las letras, de la que hablaba Ángel Rama, por otro. No se piensa, cuando se piensa en la ciudad de las letras, que un escritor pobre pueda acceder ahí sin haber pasado una especie de ritual de purificación y hasta cierto punto de depuración de su dicción para que esa entrada a la ciudad letrada le consiga una carta de ciudadanía, ¿no? de alguna índole. Y en ese proceso implica también la presentación del escritor, es decir, el escritor que se presenta para entrar a la ciudad letrada tiene que aprender a hablar de una manera, tiene que aprender a expresarse de una manera, codearse con académicos, con escritores, con los clubes de lectura que se arman en tantas partes, en tantas ciudades donde hay, qué sé yo, muchas señoras frufru que compran libros, etcétera, etcétera. O sea, que hasta cierto punto, cuando yo fui lector de tu libro por primera vez, sentí que entraba a la literatura puertorriqueña un escritor pobre, ¿no? Independientemente de que te hagas millonario con la traducción de Susan Jill Levine, ojalá, ¿no? Pero, es decir, ahí yo encuentro que hay una novedad interesante. ¿Piensas que te estoy representando incorrectamente? ¿O? No, yo creo que sí. Mira, el ejemplo más claro, el día de la presentación del Mundo Cruel, la primera presentación que se hizo del Mundo Cruel, todo el mundo después de eso dijo, no, vamos a comer, o vamos aquí, o vamos allá. Yo decía, no, que yo no puedo porque estoy con mi hija, es que estaba pelado. Y yo sé que de eso no es exactamente lo que tú estás diciendo. No, eso es exactamente de lo bueno, que estoy diciendo. Sí, entonces, pero yo creo que sí, que a mí la pobreza pues, es algo que me ha marcado. Yo vengo de una familia pobre, de donde pobre en muchas formas, económicamente, y con todas las cuestiones que tengo. Yo no estoy aquí
idealizando la pobreza. La pobreza está llena de violencia, de carencia, de cosas que pues yo creo que por ahí también está el humor, la cuestión del humor, el humor como resistencia, ¿sabes? Si ustedes vieran los chistes que mis hermanos hacemos, ¿sabes? Son fuertes a veces. Pero sí, a mí me han dicho, y mucha gente me ha dicho que tengo que expresarme de otra forma, que tengo que vestir de otra forma. Hoy me vestí lindo porque mi hija me compró esta ropa. Así que, y con mucho orgullo, pero me han dicho, a mí mucha gente me ha dicho que tengo que empezar a expresarme de otra forma, que debo, yo por ejemplo, yo no tengo un bachillerato, yo no he terminado mis estudios, yo pues tengo apenas, yo estudié periodismo, pero no terminé nunca, y nunca lo voy a terminar. Hay gente que me dice, no, sacate un doctorado para que esto, para lo otro. Y yo pues, realmente pues, eso no es. Entonces sí que seas pobre. Para que sí, sí. Una cuestión de los acercamientos al libro, ¿verdad? Y un poco es la cuestión de clase, ¿verdad? Yo pienso que lo que, y un poquito el libro te habla de clase, no de clase, y es queer o es de clase. Y yo pienso que también está en la expectativa del lector de que los queers no hablemos de clase. No hay conciencia de clase de los queers. Es como que nosotros estamos allá, nosotros no estamos acá. Entonces, en esa manera, cuando se habla de la universal, se está excluyendo a los queers, como que los queers no pueden estar en universal. Y eso es problemático, porque yo pienso que tal vez esa visión de ver al escritor pobre que está entrando es que no se supone que los escritores queer hablen de pobreza o hablen de clase, no es lo que se espera, ¿verdad? Porque y tú de hecho hablas de las pretensiones con las que vivimos y las pretensiones con las que queremos a los demás, impresionar a los demás, y el estereotipo del mainstream queer que hay, del queer acomodado, ¿verdad? Porque como no tenemos familia, claro. Como no tenemos familia y somos plantas así solas, pues podemos comprar la ropa y podemos comprar los carros y todas las cosas, y no estamos para enrollar como el resto del mundo. Y yo pienso que al contrario, tu libro presenta esta palabra, yo lo oí de Madeleine Román, yo no sé si esta palabra existe, pero una completud. Que es esto, que es lo que es una de las cosas más fantásticas, creo que hay muchas cosas fantásticas, pero una cosa fantástica de la completud de la condición queer, ¿verdad? Como lo incluye nos arranca del estereotipo, no dice, mira, esto somos nosotros realmente, no somos tan extraños, no somos tan foráneos, no somos tan nada. Así que yo creo que esa tensión yo realmente no la sentí. Yo no sentí la alegría de verla por fin ahí tan gana para que todo el mundo la viera. Quiero decir algo. También, no sé, en términos también de uno de los análisis, de las lecturas, las cosas que han dicho todos estos teóricos, más del Rama, todo eso hay que ver otras cosas más allá. Hay unos entrelugares, hay unos espacios intersticios. Uno puede seguir mirando las cosas porque estamos viviendo en otra época. Hay escritores pobres hace muchos años. Ese era no estoy usando el micrófono, es mi voz. No, me pide la gente que lleva la cámara si lo puedes usar. Vale, de acuerdo. Entonces, ese tipo de análisis hay que mirarlo de otra forma. Uno no puede mirar las cosas desde tipos de taxonomías categóricas, así de que esto es así. Hay otras cosas dentro de eso y todo se mezcla. Y hay escritores pobres desde hace muchos años y son letrados y tienen bachillerato y doctorado y todo. Y puertorriqueños muchos que no han entrado a ese espacio simbólico que se llama la ciudad letrada arielista, es otra cosa, ¿entiendes? Y un ejemplo de eso es que la María Dávila tampoco terminó en un bachillerato.
En los años 60 la revuelta era de que no se podía terminar un bachillerato, porque había que estar en la Universidad de Puerto Rico. Si tú eras escritor y tú eras un escritor combativo que querías decir muchas cosas. O sea, entiendo yo que el análisis de la obra podría ir en otras vertientes. Hay que buscar hay que mirar otras cosas. Hay que buscar entre lugares, como dice Auge, hay que buscar espacios intersticiales. Hay que buscar otras, no se puede ir con categorías inclusive de lo que ya se ha escrito teóricamente. La observación mía quizás es más teórica que reflexiva dentro de la obra, pero se ha hablado de esto y tenía que comentarlo. No, está muy bien, y ahora que tú mencionaste a Ángela María, quería preguntarle a Luis sobre los escritores de cabecera tuyos, vamos a decir. Yo me conformo con la parte de literatura puertorriqueña. ¿Qué escritores tú encuentras que te acompañan a ti como escritor? Bueno, de Puerto Rico yo te podría decir, por ahí está Luis Rafael Sánchez, que es un escritor que me estimula mucho. Carmen Lugo Filippi, especialmente un cuento. Yo hago un ejercicio, ahí tenemos un ritual. Hay un cuento de Carmen Lugo Filippi que se llama Milagros Calle Mercurio, que cuando yo estoy trancado, estoy así, que digo, diablo, yo no puedo escribir, yo me pongo a escribir ese libro y antes a leer ese cuento, y antes de terminarlo ya yo tengo muchas ganas de escribir, porque es un cuento que me estimula mucho. Está también Ana Lidia Vega, especialmente, bueno, no todos sus libros, pero especialmente uno que se llama Pasión de Historia, que es mi libro favorito de ella, y pues me enteré que también es el favorito de ella. Así que, el favorito mío también. Sí, pues eso es otro libro que me estimula mucho. Otro que la gente odia que uno lo mencione porque dice, ay, eso ya está pasé, que si esto, es René Marqués. O sea, leer La Víspera del Hombre eso es una maravilla. Y leer Los Soles Truncos con todo ese, ¿cómo que le llamaban? Realismo poético era eso. Realismo social. Y que él es como ese hombre que era casi como un Tennessee Williams, en cuestión de la ambición y de sus obras, era magnífica. Hasta sus acotaciones son un gusto leerla. Y por último voy a mencionar a uno que la gente lo conoce mucho, que es a Párez Mato, con el Tuntún de Pasa y Grifería especialmente. Es un libro que también a mí me estimula muchísimo, porque es un juego. Yo creo que ese es uno de los mejores libros que se ha publicado en Puerto Rico, y creo que es también de los más importantes que se ha publicado. Lo que pasa es que como está tan accesible siempre y lo enseñan en la escuela y todo eso, pues uno pues como que se olvida de lo maravilloso que sería genial que alguien simplemente lo encontrara y se diera a la tarea de leer ese libro, que yo creo que es tan bueno. No es una pregunta, es un comentario. Que yo pienso que una de las cosas que para mí el libro ha tenido una entrada para mi valoración como comentario social, pero especialmente con la cuestión de la geografía urbana, la textura de la geografía urbana, y me parece bien interesante ese ángulo del libro, porque lo que se escribe de Santurce en los periódicos, en el San Juan Star, en el día del nuevo día, los sábados, es una historia completamente distinta. O sea, hay una historia muy distinta que se produce de Santurce y en los intentos de rescatar a Santurce. Y claro, pues yo soy un puertorriqueño medio vintage, y yo pues, o sea, a mí leer tus libros me acuerda mucho ir a González Padilla, la Ponce de León y Fernández Junco antes de que existiera el Expreso. O sea, hay todo, o sea, hay
un espacio, y me parece que es un comentario social bien importante, porque está, o sea, la completud del cuento, yo creo que es la espacialización de la historia que ocurre a través del tiempo, pero está localizada y es bien presente, o sea, es como casi que se está tocando. Eso para mí ha sido uno de los placeres más grandes de mi reseña. Sí, es que Santurce también, allí los maricones somos como que tenemos una, por ejemplo, estamos menos jodidos algunos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, si hay uno que tiene un beauty parlor, ese es como que rico en el barrio, ¿no? Es un lugar donde podemos sobresalir. Yo, por ejemplo, y una cosa que me pasa ahora en mi barrio, que desde que supieron que yo publiqué un libro y que soy escritor, pues todo el mundo viene a darme las quejas de las cosas. El comentario social se está convirtiendo en activismo. Sí, y es en serio, me cuentan, empiezan a contarme sus vidas y casi no me las cuentan, casi me las dictan, que es diferente. Y eso es algo que yo pues tomo con mucha responsabilidad, porque yo soy de mi barrio, o sea, yo no soy nacido allí, pero yo en Guayama yo simplemente no me encuentro. Guayama me expulsó, y pues eso a mí no me dice mucho, pero Santurce me acogió, y en Santurce yo me he hecho hombre, no sé, me fascina, además la gente barata, súper barata, o sea, yo vivo como un rey, yo tengo 2 cuartos, 2 baños, y lo que pago son $550, pero claro está, pues, hay tiroteos a cada rato y todo eso, entonces pues la gente, cuando tengo amigos que van allí y dicen, pero ¿dónde dejo el carro? O acompáñame el carro, y yo, pero bueno, ¿sabes? Que hay mucha gente que le tiene mucho miedo, especialmente en la parte que yo vivo, que está un poquito caliente, pero de ahí yo soy, y yo, ese es mi mundo. Es interesante porque está el fenómeno de la llamada gentrificación, pero también está el fenómeno de la pauperización. Y en el caso de Santurce, de eso es de lo que se ha tratado, era la promesa de ciudad que había en el área metropolitana, terminó convirtiéndose en una especie de ciudad fantasma. Lo interesante es quiénes rescataron la ciudad fantasma, quienes no abdicaron de ella y decidieron meterse a vivir ahí. Y una manera de entender la socialización de las minorías, en el caso nuestro de las comunidades LGBT, es que muchas veces por esa misma razón ahí es donde la gente termina yéndose a vivir y a entrar en contacto con otras minorías que para las cuales la ciudad fantasma es el mejor recurso de sobrevivencia. En el caso de lo que tú hablas, la comunidad dominicana. O sea, yo creo que hay unas condiciones muy interesantes entre dominicanos y queers en el espacio santurcino que de otra manera no podría hablarse. Y cuando los planificadores urbanos piensan que la manera de rescatar una ciudad es erigir un condominio como Ciudadela, ¿no? Que es un super condominio tipo Barcelona que hacen en Santurce para ver si los yuppies se animan y vienen, pues el condominio terminó convirtiéndose en una especie de elefante blanco, pues porque la gente no podía costear, y los yuppies que sí tenían ese dinero no lo iban a gastar para irse a vivir a Santurce, es decir, que no hubo suficiente atractivo. El mercado se siguió descalabrando de modo tal que el banco se incautó de ese magnífico condominio, que desde el punto de vista arquitectónico es muy interesante, y ahora han bajado los precios a tal nivel que la gran ironía podría ser que los que terminen viviendo en Ciudadela sean muchos de esos santurcinos a los que Ciudadela le dio la espalda cuando se construyó. Es decir que
yo no sé tú, pero yo entendería eso como una especie de takeover, ¿no? Sí. Es decir, que hubo un sector marginado y ninguneado que porque tuvo la persistencia hizo un takeover y se las arregló no solamente para sobrevivir allí, sino para convivir allí. Es decir, muchos prejuicios que la gente tiene de los homosexuales, de los dominicanos, de los pobres, de los deambulantes, etcétera. La convivencia un poco forzosa produjo socializaciones imprevistas, y yo entiendo que cuando se habla del futuro de las ciudades, a mí me gustaría pensarlo desde ahí, ¿no? desde ese tipo de encuentro un poco fortuito. Definitivamente. ¿Qué piensas tú de...? Mira, un ejemplo, al lado de mi casa construyeron un edificio de estos que eran para clase media alta, entonces eso iba a ser la salvación del barrio. O sea, tomaron 4 casas para hacer este edificio, porque pues el barrio iba a traer gente decente, gente más fina, que si esto, que si todo. Lo primero que hicieron fue construir una cerca de 6 pies. No, de 6 pies, no, de casi 10 pies, altísima, con alambre de púas en la parte de arriba. Eso es típico. Sí, entonces entran con un botoncito que abre un portón y cierra el portón. Y esa gente no se comunica en lo absoluto con el barrio, ¿sabes? Eso simplemente no pasa, no participan de lo del barrio, no conocen el barrio. Así que yo creo que eso es un ejemplo que te dice de eso. Y sí, Santurce por ejemplo, ahí viven dominicanos, haitianos, viven cubanos también. La gente, pues, un sitio donde la gente que llega pues va a vivir allí. Los dominicanos están haciendo una labor hermosa, porque están comprando un montón de casas que estaban abandonadas y que a nadie le interesaban, y están haciéndolo de una forma real, ¿sabes? No es que son pues, joyas arquitectónicas, ¿no? Pero se está creando se está creando de nuevo, hay una comunidad. Hay un grupo ahora de Facebook que se llama Santurce, el viejo Nuevo San Juan, que yo lo odio. Yo digo, esta gente va a hacer que nos suban la renta. Siguen con la mierda esa de que Santurce es el nuevo viejo San Juan. Hablen mal de Santurce, porque es la única forma que vamos a poder vivir aquí nosotros, que si no nos lo van a quitar, y eso jamás. Sí, claro, vamos a una última pregunta. Yo, bueno, no criticando la respuesta, sino dándole un poco más a la pregunta que había hecho yo. Decía Antonio en su crítica del libro que hay panfletos buenos y que panfletos malos, que bienvenido el panfleto. No sé qué opinarías tú de esa afirmación, me gustaría saber cómo... Yo no creo que estaba hablando de Mundo Cruel. No, yo no sé, él no está refiriéndose a Mundo Cruel, está diciendo Mundo Cruel no es un panfleto, pero hay panfletos buenos y hay panfletos malos. No sé qué opinarías tú de esa afirmación. Solo quería. ¿Pero de qué tipo de panfleto? No, como un panfleto en defensa de los derechos civiles, digamos. No. Ah, bueno, yo creo que hay cosas que son necesarias. O sea, por ejemplo, mi parte de mi educación política ha sido gracias a panfletos que me han aclarado un montón de puntos. Así que yo diría que sí, que tienen su utilidad. No sé si eso te contesta la pregunta. Quizás piensa panfletos como literatura. Exacto. Panfletos, la literatura. Como un panfleto literario, Sí, pero eso, digamos eso voluntariamente. Sí, eso me parece desafortunado. Hay veces que sí, que a uno le llega algo. Una vez sí que me ha llegado algo, honestamente, que yo pienso que ha sido panfletario. Pues hasta ahora todavía yo creo que no. A lo mejor cojo bien mis libros que voy a leer, pero todavía, si por ejemplo Queer, un libro que sea panfletario, a mí no me ha llegado a la mano. O a lo mejor no te interesaría. Exacto, o por eso que no he escogido un libro así. Quiero darle las gracias a todos por haber venido y espero que nos encontremos de nuevo el próximo jueves. Muchísimas gracias y buenas noches.